el tema de ahora es la importancia de la detección e intervención temprana de la hipoacusia en la primera infancia. En la primera infancia nos referimos entre los 0 a 8 años, por ahí el rango de edad, aunque para nosotros lo importantísimo es adaptación de audífonos no más de 6 años, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Ahora, el objetivo específico de la presentación del día de ahora es desarrollar conocimientos en el personal de salud, en especial profesionales de rehabilitación para el diagnóstico, manejo y tratamiento de los trastornos auditivos en la primera infancia. Dentro de los objetivos específicos, idealmente los temas a desarrollar y esperaríamos que salieran, yo sé que es un poco extenso, pero tener un poquito más ideas sobre el tema. Vamos a conocer sobre el neurodesarrollo de la audición, las consecuencias de la pérdida auditiva, las causas y tipos de hipoacusia, las señales de pérdida auditiva en bebés y en niños pequeños, pruebas de audición según la edad del niño, opciones en el método de comunicación para el niño con hipoacusia y sus familias, y la importancia de la intervención temprana y de la habilitación, que en este caso es una habilitación auditiva, ¿verdad? La audición constituye un sentido fundamental en nuestras vidas, tanto para el aprendizaje como para las relaciones interpersonales. El desarrollo del habla y del lenguaje depende fundamentalmente del acceso a los sonidos, ¿verdad? A esa audición, a tener un ambiente que es rico en lenguaje. De eso va a depender el desarrollo de habla y lenguaje. Hay niños que tienen mucho retraso en el área del lenguaje y cuando nosotros evaluamos las personalidades de los papás o los ambientes en la casa, pasan con un teléfono, pasan con una tableta todo el día y nadie les habla. Entonces, es importante que esa audición es el elemento fundamental para que el niño aprenda a hablar. El niño, si no tiene esa capacidad de percepción auditiva desde tempranas edades, afectará el desarrollo lingüístico y comunicativo, los procesos cognitivos y la integración escolar, social y laboral. Y creo que aquí vamos a tomar un punto muy importante y es, yo creo que nosotros como país en desarrollo, ¿verdad? Porque ya eso de país tercermundista, ya somos país en desarrollo, tendríamos que poder lograr una inclusión real de esos niños. Porque, pues, así como a los niños les ponemos lentes para que puedan ver mejor, los audífonos son eso, es poner sus audífonos para que el niño pueda oír, poder desarrollar una vida completamente normal, poder ir a la universidad, poder ir a cumplir los sueños que tanto los papás como los niños tienen, que la discapacidad auditiva no sea el impedimento para no lograrlo. Ahora, ¿de quién depende que eso suceda? De nosotros, de los profesionales en salud, que desde pequeñas edades estamos en contacto con los bebés, con los niños y somos el eslabón directo con los papás. Entonces, el desarrollo auditivo inicia muy temprano en la vida. Por eso es tan importante el cuidado de esos embarazos, ¿verdad? Desde el día 1. El desarrollo del oído interno comienza alrededor de la 3ª semana de gestación y se desarrolla completamente y está funcionando alrededor de las 25 semanas de gestación. Por eso es importante el tema de la prematuridad, ¿verdad? Tratar en lo posible de evitar esos partos prematuros para evitar la posibilidad de una aparición de una hipoacusia. El cerebro puede recibir información auditiva y empezar a hacer conexiones importantes con el sonido desde antes del nacimiento. Y eso de la mielinización de la vía auditiva que se inicia alrededor del 6º mes de gestación y se extiende hasta los 2 años, áreas que son las áreas asociadas al lenguaje. El desarrollo del cerebro en los primeros años de vida es fundamental, ¿verdad? Aquí hablamos del periodo crítico para la adquisición del lenguaje. En otras palabras, es una esponjita. Ese cerebro es una esponjita donde se están desarrollando todas esas conexiones neuronales y entre más condiciones internas y externas relacionadas al lenguaje tengamos, es decir, que le hablen, que le canten, que le lean, que le pongan música, a ese niño, esa estimulación, esa interacción humana es fundamental. Y ese periodo es comprendido entre los 3 a 5 años de vida. Realmente es hasta los 3 años, ahora ya se habla de hasta los 5 años, pero ya si nosotros detectamos un problema auditivo a los 8 años, la probabilidad de que el desarrollo del lenguaje sea como nosotros, con toda la estructura gramatical, se vuelve un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, el desarrollo cerebral en los primeros años de vida se va estructurando a través de la exposición a nuevas experiencias.
Entonces aquí es donde hablamos y es bien importante. Y quizás ahorita vamos a hablar sobre la pérdida auditiva, la hipoacusia, porque la hipoacusia es el término médico de pérdida auditiva, pero muchas veces cuando nosotros estamos hablando con nuestros pacientes, ellos si les decimos una hipoacusia, es más complicado, entonces utilizamos el término sordera. Pero realmente el término sordera es cuando el paciente no responde a ningún sonido, ¿verdad? Es una hipoacusia o una anacusia, no hay ninguna respuesta. Pero en términos de comprensión del contenido más fácil, pues utilizamos sordera indistintamente como terminología. Entonces existen tres elementos importantes: los periodos sensibles y su relación con la organización cerebral, la plasticidad cerebral, por eso es que ustedes también conocen y recuerdan que los idiomas también se aprenden más rápido entre más chiquitos estamos, y justamente esto es lo que queremos con un niño que aprenda a hablar, es como enseñarle un idioma, porque es algo nuevo. Y un elemento fundamental, el ambiente enriquecido que influyen en el aprendizaje. Saben que hay un libro que los invito para que lo lean los que puedan, que se llama 30 millones de palabras. Y hacen en Estados Unidos un estudio entre una familia de trabajadora, ¿verdad? Con un nivel clase baja media, contra una familia clase alta profesional. Y hay 30 millones de palabras de diferencia entre un niño en una familia y un niño en la otra. ¿De qué depende? De muchos elementos, también hasta la presencia de los papás, ¿verdad? Porque hay más contacto con los niños, pero también depende que esos papás estudian, leen, buscan alternativas de cómo ayudar al desarrollo del lenguaje. Pero yo creo que no es una cosa complicada, es simplemente fomentar a que los papás les hablen a los niños todo el tiempo. Ahora, el cerebro y el aprendizaje. La habilidad del cerebro de aprender lenguaje y habla disminuye durante el tiempo de deprivación auditiva. Aquí vamos con la importancia de la detección temprana. No importa que un niño pase 3, 4, 5, 6 años en terapias de lenguaje y el niño no avanza. ¿Por qué será? Porque no está oyendo al nivel que tiene que escuchar. Entonces el progreso de ese desarrollo del lenguaje va a ser nulo o muy lento. La plasticidad neural es vital para la audición y el cerebro, importante, está más cerca del tamaño de cualquier otro órgano porque se desarrolla a una velocidad muy rápida durante esos primeros 3 años de vida. Desde la etapa prenatal hasta los 5 años de vida es la etapa más importante del desarrollo humano. Entonces eso creo que es como dando el razonamiento del por qué es importantísima la detección temprana, ¿verdad? Ahora, retomando sitio donde los sonidos tienen significado, el cerebro. Los que nacemos con una audición normal, sin que nos tengan que enseñar, poco a poco fuimos descifrando que oímos un ruido y sabemos que es la licuadora. Y la licuadora lo asociamos a que ya es hora de almuerzo y están haciendo el fresco, ¿verdad? Entonces, si de repente oímos una campana, el cerebro tiene que poder diferenciar. ¿Será el camión de la basura? ¿Será el agua cristal? ¿Será el de los sorbetes? ¿Será una ambulancia? ¿Qué será? Entonces, ese tipo de memoria es ingresarle memoria al chip del cerebro, depende de los papás, pero para que eso suceda, o de la familia alrededor, tenemos que garantizar que el niño está oyendo al nivel normal. Esto sí es como nuestra Biblia, ¿verdad? 1, 3, 6. ¿Qué significa? Esas son las metas de detección e intervención temprana que nos regimos en la Fundación. Ese es nuestro objetivo. Nosotros nos vamos a buscarlos a los niños en todo el país. Decimos, en algún lado tienen que estar estos chiquitines que de alguna forma los perdimos en el proceso inicial. Entonces, la idea es tener un tamizaje auditivo antes del mes, diagnóstico de hipoacusia o pérdida auditiva antes de los 3 meses e inicio de la intervención temprana antes de los 6 meses. Cuando hablamos de intervención temprana, esto es la habilitación, en este caso porque estamos hablando de niños chiquitos. Y aquí dentro de la habilitación va a ser audífonos, van a ser implantes cocleares y fundamental la terapia de habla y lenguaje. Nosotros no podemos solamente ponerle el audífono al muchachito y dejarlo suelto, ¿verdad? Tiene que haber un seguimiento con los papás, tiene que haber un apoyo con ese niño a lo largo de por lo menos 3, 4 años después. Regresando acá, un comentario. Hay países que ya cambiaron a 1, 2, 3. Que es tamizaje antes del mes, diagnóstico antes de los 2 meses y intervención antes de los 3 meses.
Yo creo que para nosotros es muy ambicioso pensar algo así, pero creo que por aquí podemos empezar. 136. Ahora, tipos de dispositivos auditivos, se los presento, ¿verdad? Hay 3 tipos. Está el tipo básico que ustedes conocen, el audífono, que va atrás de la oreja. En niños son retroauriculares, su tubito y el molde, que ese molde también se debe hacer a la medida del bebé y se debe ir dando seguimiento porque el niño crece y la oreja crece, por lo tanto el molde hay que irlo cambiando. El de en medio es un audífono de conducción ósea. Ahí realmente no es una muy buena imagen, pero hay bebés, y hoy los estoy viendo muchísimo, el tema de las microtias, los bebés que nacen sin orejas o el conducto cerrado, ¿verdad? Entonces, en esos casos no puedo poner un audífono, tengo que tener una alternativa. Ahorita trabajamos con un producto que es un vibrador, o sea, lo que hace vibrar el huesito aquí de la mastoide para que el sonido llegue y funcione la vibración sin que interfiera que el bebé no tenga la orejita. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos interrumpir el periodo importante de desarrollo de habla, desarrollo del lenguaje. Y finalmente vemos el implante coclear. Ahora les pongo esto porque yo trabajo con pacientes que de pronto me dicen, yo no sabía que la sordera le ocurría a niños. Yo creí que solo era ya de adultos mayores. Y pues no, aquí está la sorpresa que podemos nacer con un problema auditivo o podemos adquirirlo durante los primeros años de vida, ¿verdad? Y el implante coclear ya es una cosa más compleja, es una cirugía que hay que ingresar ese implante. Yo les digo, es un oído biónico, es cambiar el oídito interno y meterle uno nuevo, ¿verdad? En eso consiste. Ahora, el diagnóstico precoz de la hipoacusia es el elemento fundamental para definir ese pronóstico educativo y la inclusión del niño sordo, ya que permite aprovechar ese periodo crítico y es 3 a 4 años de vida. Dentro de las consecuencias de la pérdida auditiva, creo que aquí importantísimo, ¿verdad? Esto recién lo estaba leyendo en un artículo que salió en el 2016, habla sobre las consecuencias de la pérdida auditiva. Yo creo que eso es bien importante para nosotros como país saber. No solo es que el niño no aprenda a hablar, ¿verdad? No solo es que, sino que ¿qué más? Si el niño no aprende a hablar, el niño no aprende a leer. Si el niño no aprende a leer, ¿cómo va a poder salirse de bachillerato? ¿Cómo va a poder llegar y cumplir las metas que teníamos? Entonces a nivel funcional, hay un retraso del habla y lenguaje, hay un retraso del habla y lenguaje, hay una afectación en el rendimiento escolar y social. A nivel emocional, hay un niño muy aislado, baja autoestima, soledad. Yo les digo a veces que nos pongamos en los zapatos de esos niños y que nos imaginemos que nos mandaron para Arabia, ¿verdad? O para China sin saber el idioma, y que aunque nosotros en nuestro país de origen, nuestra lengua materna, somos los más chachalacos de la vida, allá cambiamos completamente porque no sabemos comunicarnos. Entonces nos aislamos, nos sentimos inseguros. Entonces eso mismo va pasando con un niño con una pérdida auditiva. Hay una mayor distracción a nivel cuando el niño va creciendo. Obviamente va a haber una tasa de desempleo más alto. Hay una deserción académica. Acuérdense que a medida que van avanzando los grados, las cosas se ponen más difíciles, ¿verdad? No es lo mismo la prepa que el 3er grado, que el 6º grado, que el 9º grado. Y si a eso le agregamos una discapacidad auditiva que no nos la diagnosticaron y por lo tanto no nos la rehabilitaron, no nos habilitamos, entonces pues el resultado es complicado y esos muchachos llegan adolescentes y ya no quieren estudiar. Y pues a nivel de economía en una familia, pues ese muchacho llega a los 22 años, 23, no puede trabajar. ¿O en qué va a poder trabajar si no puede oír, no se puede comunicar? Entonces sí hay oficios que se pueden aprender, pero pudiera ser una vida un poco más fácil, ¿verdad? Poderse incorporar, ser totalmente incluidos a una sociedad de normoyentes. Ahora, la hipoacusia, cuando la definimos, realmente es esa característica, el umbral auditivo es el estímulo sonoro más débil, de menor intensidad, que es capaz de percibir un determinado oído. Normalmente nosotros consideramos, deje ver si en el otro está el audiograma, normalmente consideramos que un niño debe poder oír entre 0 y 15 decibeles. Me voy a adelantar quizás un par no, estoy muy adelante. Pero entre 0 y 15 decibeles es el volumen ideal que un niño debe oír.
Ahora, ¿para qué? Para poder escuchar y accesar todos los sonidos que tiene que poder escuchar claramente para que pueda hablar, pronunciarlos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que el niño oye en 50 decibeles, ustedes dicen, no, no es que no oiga nada, porque sí oye los ruidos más fuertes, pero no oye los ruidos más suaves, que es de donde depende el poder escuchar sonidos como la S, la F, son sonidos que son muy agudos, no los pueden escuchar, por lo tanto no lo van a poder pronunciar. Entonces aquí creo que es bien importante porque ya he tenido casos que de pronto me dicen, no, mire doctora, pero si yo le quito los audífonos y yo le hablo al niño, el niño me oye. Le digo, es que no significa que el niño no oiga nada, pero el aprendizaje es de experiencias alrededor del niño, de todos lados. Entonces, no es que si usted le habla de frente, con eso es suficiente. No, entonces por eso es de garantizar que se identifique el umbral auditivo a la cual el niño oye y determinar qué tanto beneficio puede tener la adaptación de audífonos inmediatamente. Ahora vamos a hablar sobre, en realidad, qué es la hipoacusia y es el impedimento o un problema que sucede en alguna de las partes del oído que no funciona normalmente, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver el oído externo, el oído medio, que ya va la cadena de huesecitos, el oído interno, que es el caracol, ese caracol es la cóclea, y los canales semicirculares, ahí depende el vértigo, el equilibrio, de ahí tenemos problemas de vértigo, el nervio auditivo ya para el cerebro, y pues el tímpano y conducto auditivo externo. Entonces pueden ver oído externo, oído medio y oído interno, que empieza a partir del caracol, es el oído interno. Cuando decidimos poner audífonos, en el alto porcentaje son niños que tienen un daño a nivel de la cóclea y a nivel del nervio. Por lo tanto, ya no hay otra alternativa más que adaptar audífonos, ¿verdad? Entonces, la incidencia, pues de eso ya habíamos hablado, pero a nivel mundial, de 1 en 1000 bebés que nacen vivos tienen algún grado de hipoacusia severa o profunda. De 5 en 1000, si incluimos a todas las deficiencias auditivas, 1 en 60 recién nacidos que estuvieron en unidad de cuidados intensivos. Por eso es importante tratar de que esos chiquitines no lleguen a cuidados intensivos para que no tengan que utilizarse antibióticos que puedan lastimarle el oído. Ahora, las causas de la hipoacusia infantil o hipoacusia en la primera infancia, la mayoría, la pérdida de audición puede ser hereditaria o por enfermedad o por lesiones. El 80% son factores genéticos o hereditarios. Ese es importante, el 95% de los niños con pérdida auditiva hereditaria nacen de padres normoyentes. Acuérdense que hay un recesivo y un dominante. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este porcentaje, se pueden imaginar que nosotros tenemos un bebé con una pérdida auditiva y yo hablo, ¿qué es lo que yo voy a querer que mi niño haga? Que hable, ¿verdad? Porque es el lenguaje que yo conozco para comunicarme, para que el niño pueda tener esa conexión con nosotros como papás. Entonces, es importante poder guiar a que los papás tengan una decisión informada en base a la causa. El 20 al 30% no se conoce la causa de la sordera hereditaria y en bebés prematuros hay un mayor riesgo de sordera. En este 20 a 30% que no se conoce, por ejemplo, en países desarrollados, una de las causas principales de hipoacusia es el citomegalovirus. Y ese citomegalovirus solo lo podemos encontrar las primeras 2 semanas de nacido en una prueba de orina que la manda el pediatra. Entonces, por eso es que hay muchos niños, aquí no es tan común, pero muchos de los niños que no tenemos una causa real de esa hipoacusia, pudo haber sido como causante el citomegalovirus. Entonces, precausas prenatales, infecciones durante el embarazo, como la toxoplasmosis, la rubiola, citomegalovirus, herpes o sífilis, o complicaciones de la prematuridad. Y postnatales tenemos traumatismos cráneoencefálicos, infecciones durante la infancia, como la meningitis, sarampión o varicela, antibióticos ototóxicos como la streptomicina, la gentamicina, kanamicina, y las infecciones de oído a repetición. Ahora, aquí va la población en riesgo, ¿verdad? Esto yo creería que si ustedes tienen alguno de estos casos, yo creo que es fundamental poder evaluar la audición.
antecedentes familiares de sordera, infección gestacional, malformaciones cráneoencefálicas, peso menor a 1.500 gramos, una hiperbilirrubinemia grave que incluso haya necesitado transfusión, agentes ototóxicos en la gestante o en el niño, meningitis bacteriana, accidentes hipóxico-isquémicos, que haya estado en ventilación mecánica o en incubadora más de 5 días, un Apgar-BA, ¿verdad? O que haya habido una asfixia, síndromes asociados a la hipoacusia, que aquí está el síndrome de Treacher-Collins, está el otro que tiene los ojitos azules, el de Wanderburg es otro síndrome. Entonces hay ciertos síndromes que van acompañados de hipoacusia y pues traumas cráneoencefálicos, esas famosas caídas de las andaderas o de la cama, importante, ¿verdad? Porque sí pueden desarrollar una hipoacusia adquirida. La clasificación de la hipoacusia, acá tenemos, hay 4 categorías, como podemos clasificar, según el grado de la pérdida auditiva, según el sitio de la lesión, según el origen de la pérdida auditiva y en relación al lenguaje, a la aparición del lenguaje. Entonces, dentro de la clasificación cuantitativa o en base al grado de pérdida auditiva, yo creo que aquí es bien importante porque no es, cuando hablamos de pérdida auditiva, a veces le digo a los papás, fíjense que su niño tiene un problema de audición, tiene una pérdida auditiva y no oye. Antes de que yo termine me dice, ¿cómo no, doctora? Porque el perro que ladra a la par de mi casa, él se voltea y mueve la cabecita y él lo oye. Pero si evaluamos más o menos a qué intensidad está el ladrido de un perro, está a 70 de volumen y depende de qué tan cerca esté el perro y qué tan grande sea. Entonces es importante que cuando ustedes ven la banana del habla, que es esa figurita naranja sombreada que se ve ahí, todos esos sonidos son los sonidos importantes que el niño pueda aprender a oír para poder pronunciarlos. Entonces ahí ven los diferentes grados de severidad, de 0 a 15 en un niño es normal, después vamos de 15 a 40, si nos vamos para superficial, de 40 a 70 y ahí vamos hasta que llegamos a sorderas profundas, bien abajo, que ya son sorderas más difíciles de rehabilitar, pero no son imposibles si tenemos los audífonos adecuados. Ahora, cuando nos vamos a la clasificación topográfica, esto es importante porque hay que determinar diagnóstico, a qué nivel realmente estamos trabajando, a qué nivel está el problema o la causa, en este caso una hipoacusia conductiva. El daño está a nivel de la orejita, el pabellón auricular, el conducto, un tapón de cera nos puede dar una hipoacusia conductiva. Entonces, si lo limpiamos, retiramos el causante, entonces ese niño oye normal. El tímpano, una ruptura del tímpano o una acumulación de líquido en oído medio nos puede dar una hipoacusia conductiva. Ahora, ¿le voy a poner audífono a la hipoacusia conductiva? Rara vez, porque lo que hago es que lo mando con un otorrino y el otorrino revierte el efecto dando tratamiento o poniendo el tubito, operando lo que tenga que hacer para que el niño vuelva a escuchar a un nivel normal. Luego está la hipoacusia neurosensorial, que fue el caso de la niña que tuvimos en el caso clínico, en donde ya hay un daño a nivel de la cóclea o puede ser a nivel de cualquier elemento que va a la vía auditiva. Y pues dentro de las causas más comunes tenemos las malformaciones hereditarias, los medicamentos ototóxicos, infecciones como la meningitis y otra vez pues traumatismos cráneoencefálicos. Y pueden haber casos que sean mixtas, que son casos de niños que ya tenemos un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial, pero le dio una infección de oído. Entonces se combinan los dos elementos. Ahora, cuando nos vamos a la clasificación locutiva o en relación al lenguaje, aquí tenemos 3 tipos. Tenemos la prelocutiva, que es la que se desarrolla antes de que el niño aprenda a hablar. La perilocutiva, que es alrededor de los 2 a 4 años. Hay niños, estas son las sorderas de aparición tardía. Hay niños que todo lo llevamos bien, pero de repente empezaron a desarrollar infecciones de oído a repetición y pues nos puede generar ya con el tiempo un daño irreversible, ¿verdad? Y luego está la poslocutiva, que es después que el paciente ya habla. Entonces, si nos vamos a los términos de habilitación y rehabilitación, digamos que la rehabilitación sería en las sorderas poslocutivas, que es que ese paciente ya habla, ya adquirió la habilidad, pero la perdió. Entonces hay que rehabilitarlo.
Y en el caso de las prelocutivas y las perilocutivas son realmente un proceso de habilitación. Ahora, eso sí es importante, las señales de alerta según las edades. Aquí tenemos a un bebé. Señales importantes, yo creo que podemos incluir un par de preguntitas en la historia clínica que normalmente hacemos, que no se sobresalta con ruidos fuertes, no voltea la cabeza hacia la fuente de sonido después de los 6 meses de edad. Alrededor del año debería empezar ya con mamá, papá, agua. Y si nosotros no vemos que el niño ni siquiera balbucea, ¿verdad? Que ustedes ven que el gu, 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 la intención de comunicación no existe. Entonces es importante que puedan preguntarles a los papás si ellos sospechan que puede haber un problema auditivo. A medida que el niño va creciendo, pues el retraso del lenguaje de las primeras señales, no habla en forma clara, a veces no les entendemos lo que dicen y los papás siempre están interpretando, ¿verdad? Entonces, si él habla como oye y si de pronto no oye con claridad ciertos sonidos, pues ahí viene el problema. Hay una pérdida auditiva que se nos fue, ¿verdad? Que no la detectamos. No sigue instrucciones, no responde a las voces de los adultos, no imita o produce sonidos, pide que le repitan muchas veces. El televisor es fundamental. Los papás dicen es que oye la tele bien fuerte. Puede tener dificultades en la escuela, también ahí los tratan lo que hablábamos, platicones, son niños necios, no siguen indicaciones, no es porque no quieran. ¿Y saben qué vino a pasar ahorita también con el tema del COVID? Que la mascarilla, muchos niños, nosotros nunca nos dimos cuenta, pero los niños aprendieron a leer labios. Cuando nosotros nos ponemos la mascarilla hace que la audición se empeore todavía más en las frecuencias altas, que es de donde depende la comprensión de las palabras. Entonces, cuando usted está con la mascarilla y les habla o se tapa la boca, ellos se pierden, porque ya pierden la parte visual, que es la que se apoyaban ellos, para más o menos poderse defender. Ahora, otro tema fundamental que debemos recordar el día de ahora es que creo que es importante, las pruebas auditivas según la edad y quitar un poco ese mito, ¿verdad? Espérese a que el niño crezca para que le puedan hacer un examen. Para los que hemos llevado a pruebas de audición, sabemos que nos pueden poner los auriculares, nos meten a un cubículo, nos presentan sonidos y nosotros venimos y levantamos la mano cada vez que oímos el pitito. Obviamente eso no lo vamos a hacer en un recién nacido, entonces tienen que haber exámenes. Dentro de las pruebas de audición, pues la otoscopía, yo sí creo que es una práctica fundamental en cualquier nivel de salud que debemos practicar, porque nunca nos dan quizás una clase muy específica en cómo hacerlo, pero la otoscopía nos indica una información muy valiosa. La timpanometría, ya vamos a ver cada uno, la respuesta auditiva del tronco encefálico o los potenciales de tallo cerebral, potenciales evocados de estado estable, emisiones otoacústicas, y luego vamos con las audiometrías, que hay 3 tipos según las edades, las de refuerzo visual, las de juego condicionado y la audiometría convencional, que realmente la empezamos a hacer a partir de los 6 años. Entonces, ¿por qué es importante? Y regresando a lo que hablábamos, si ustedes de pronto sospechan algo, tienen alguna duda, mejor manden solo a hacer pruebas auditivas y nosotros sabremos qué prueba se hace, porque es bien difícil que puedan decirme, le mando una audiometría y el niño tiene 1 año y medio. No va a ser una audiometría, probablemente nos va a tocar hacer potenciales. Entonces, acaban de 0 a 6 meses, pues lo ideal es que siempre le hagamos la timpanometría, las emisiones otoacústicas, potencial de tallo cerebral y potenciales de estado estable. Y yo les digo muchas veces a los papás, los potenciales realmente es un examen que no hay que repetirlo a cada rato, pero nos interesa en ese primer contacto porque hay que poder garantizar si vamos o no vamos a usar audífonos y si los vamos a poner necesitamos tener umbral de audición en cada una de las frecuencias. De 6 a 24 meses, estamos hablando de los 2 años, audiometría por refuerzo visual y timpanometría. De 24 a 60, que estamos hablando de 2 años a 5 años, ya la audiometría condicionada por juego y la timpanometría. Y mayor de 60 años, tenemos, mayor de 60 meses, ya son mayor de los 5 años, la audiometría convencional y la timpanometría. Se dan cuenta que la timpanometría va en todas las edades y es porque la timpanometría es la que nos va a decir si el problema auditivo realmente es
o está empeorado porque el líquido está ahí, ¿verdad? Porque hay líquido en el oído medio. Entonces, las pruebas para monitorear son muy importantes porque son específicas por oído y por frecuencia y nos ayudan a poder adaptar y programar audífonos. Entonces voy a ir una por una con las pruebas de una forma sencilla para que podamos llevarnos el mensaje de en qué consiste cada prueba. La otoscopía, pues ya todos en algún momento la hemos hecho, es revisar adentro de ese conducto qué hay, ¿verdad? ¿Qué hay en el conducto auditivo externo? Si la membrana timpánica se alcanza a ver o no, si está tapada. ¿Qué buscamos? Que no haya cera, que no hayan secreciones, cuerpos extraños o cualquier otro problema, ¿verdad? La timpanometría, que tanto he hablado, nos analiza la membrana timpánica, la condición y el movimiento, y el oído medio si no hay presión o presencia de líquido. Entonces acá también si no hay un enrojecimiento también a esa parte interna que nosotros normalmente no podemos ver. Y la timpanometría no evalúa si el niño oye o no oye. La timpanometría lo único que hace es darme una idea del estado del oído medio. Acá hay como una tablita que me describe qué significa cada una de las gráficas de la timpanometría. Nosotros normalmente pues no les vamos a pedir que todo eso lo sepan, pero cuando nosotros les hacemos el examen o en cualquier lugar que se le haga, debe llevar una descripción del resultado. En las emisiones otoacústicas, ahí pueden ver otra vez el ejemplo, es una prueba que si podemos desarrollar la técnica se hace en 30 segundos. O sea, realmente no es una prueba que nos afecte increíblemente la carga de nuestro trabajo, es rápida, lo único que hay que garantizar con la timpanometría primero a que ese niño no tenga líquido en el oído, porque si tiene líquido no les va a pasar la prueba, ¿verdad? de emisiones. Y también importante que el niño esté tranquilo. No puede estar mamando, no puede estar haciendo ruido, tiene que ser un lugar bien tranquilo. Y pues cuando son niños chiquitos es más fácil. Cuando ya están más grandecitos, 0 a 6 meses, cuando a veces son 18 meses o más, hay que desvelarlos. Entonces, para que puedan estar relajados a la hora de hacer el examen. Este estudio, las emisiones no sirven para monitorear, solo para identificar posible sordera y no nos da umbrales de audición. Con este examen que ustedes me lo manden, yo no puedo poner audífonos, sino que es como el inicio del proceso del flujograma para descartar que haya algo más que está pasando. Vamos a ver acá, hay emisiones que también son como para tamizaje y otras que son un poco más completas, que evalúan más frecuencias. Nosotros ocupamos la de producto de distorsión. Y luego vamos con los potenciales de tallo cerebral. Esto ya lo habíamos hablado, realmente me determina la integridad del nervio auditivo. ¿Cómo está ese nervio? Me tira porque el problema es que el estímulo que se ocupa solamente me evalúa en una frecuencia, casi siempre es a frecuencia de 2000. Entonces, si a mí me parece que hay un umbral de audición a 90 decibeles en la frecuencia de 2000, realmente tampoco hago mucho porque la programación del audífono no voy a poder programar solamente con una frecuencia, necesito más información. Entonces, es importante este examen porque hay casos en los que se le ponen los audífonos al niño y el progreso no es muy rápido en el lenguaje. Y es porque hay un daño a nivel del nervio, que es una neuropatía, y no nos hemos dado cuenta porque no hicimos este examen. Entonces creo que eso es importante, el porqué de cada uno de los exámenes. Y finalmente tenemos el potencial regresando siempre, continuando con el tallo cerebral, se dan cuenta que cada una de las ondas, es difícil también este examen porque es una prueba objetiva en el sentido de que de la información que vamos a obtener, pero es subjetiva porque depende de la persona que está haciendo el examen poder tener la habilidad de identificar esa onda 5 que arriba pueden ver la gráfica. Entonces, si la onda 5 está presente, eso me dice que prácticamente la integridad de ese nervio está funcionando como debería funcionar, pero es una prueba que no es tan fácil la interpretación.
Yo por eso, a mí en lo personal, me encanta el de potenciales de estado estable, porque es una prueba que el montaje es muy similar, pero miren cuánta información me da. O sea, realmente me da 4 frecuencias, es más rápido, pero también es un examen que necesitamos que el bebé esté dormido, esté tranquilo. Ya con esto yo puedo tener severidad de la pérdida auditiva, puedo tener los umbrales, a qué nivel estoy, y ya con eso poder hacer programación de audífonos. La audiometría de refuerzo visual, eso solo para que lo conozcan, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos los potenciales de estado estable, que serían estos, la primera vez nosotros tenemos que ir monitoreando esa audición. Ya cuando tienen sus audífonos, yo monitoreo quizás cada año, pero hago control cada 3 meses para darle más volumen a los audífonos, para evaluar si los están usando o no los están usando, porque lo ideal sería que un niño use sus audífonos de 10 a 12 horas al día. Entonces es importante que este es fundamental para poder programar audífonos, pero luego yo tengo que monitorear esa audición y lo uso. El método que utilizo depende de la edad, ¿verdad? Entonces aquí tengo un chiquitín. Usted me va a decir, 2 años, ¿verdad? ¿Cómo le va a entender? Sí se entiende, o sea, es preparando, oye el sonido y se enciende un monitor. Oye el sonido y se vuelve a encender el monitor. Entonces va creando un reforzamiento a través de un muñeco animado o a través de un monitor. Y el niño lo que hace es responder a los sonidos suaves producidos por un audiómetro. Las respuestas que vemos es que gira la cabeza ante el sonido. Otra prueba que implementamos es la audiometría condicionada por juego. Esta sé que la hacen en algunas instituciones, que ahí está el audioprotesista, el asistente del audioprotesista, presentando los sonidos, y el niño cada vez que oye, la respuesta es colocar el juguete o señalar un dibujo o levantar la mano, según también el nivel de desarrollo y comprensión del niño, ¿verdad? Y finalmente está la audiometría convencional a partir de los 5 a 6 años. Es chévere porque ya el bebé o el niño aprieta el botón. La indicación es, se le ponen auriculares, oye un pitito y cada vez que oye el pitito, aprieta el botón o levanta la mano. Entonces ya se usa con niños un poco más grandes, que estamos más confiados que el resultado es objetivo, es real. Entonces acá tenemos los métodos de comunicación. Yo creo que acá es importante, ¿verdad? El poder darle a los papás una información, que ellos tomen una información, como es una decisión informada, que el papá pueda decidir, pero que antes le hayamos dado la información. Y pues tenemos diferentes métodos de comunicación, está el lenguaje de señas, el auditivo oral, y pues nosotros promovemos el auditivo verbal, que consiste en la utilización de sus prótesis auditivas bien programadas y adaptadas, más, importantísimo, la participación de la familia en incorporar ese lenguaje de forma natural durante las rutinas diarias. Entonces sí van a la terapista, pero no van a pasar 4 o 5 días con la terapista, sino que el resto del trabajo fuerte lo hace la familia en casa. Nosotros les apoyamos. Entonces ahí pueden ver en qué se enfoca el programa auditivo verbal, en aprender a escuchar, a comprender sonidos y el lenguaje hablado, sin la utilización del lenguaje de señas ni lectura labial. En este caso, los padres y la familia son clave. El diagnóstico temprano es fundamental. Guiamos y entrenamos a los papás. El uso de la amplificación también es importantísima, tanto los familiares aprender a utilizar los audífonos, el mantenimiento, el manejo, y la participación de la familia en incorporar lenguaje en casa de forma rutinaria. No es que los papás dejan de trabajar por poderlos estimular, ¿verdad? No, son técnicas, estrategias que se le dan a la familia, y poder promover la educación en una escuela regular donde hayan otros niños que hablen y que sean modelos de lenguaje. Finalmente, tenemos acá la atención oportuna. Fíjense que nosotros, como parte de nuestro proyecto en la fundación, hemos hecho muñequitas como de las que se hacen a mano con audífonos. Entonces, la idea es promover a que haya menos bullying, el acoso escolar, que haya menos, que se burlen menos por los chiquitines con sus audífonos, hacer un poco de concientización a nivel de comunidad, de
de sociedad, que así como no vemos mal los audífonos, ¿verdad? Los lentes cuando se los ponemos, pues los audífonos es lo mismo. ¿Para qué sirven los lentes? Para que puedan ver mejor, los audífonos para que puedan oír mejor. Entonces, una intervención, atención temprana con intervención logopédica y audoprotésica permite que esos niños tengan acceso al sonido y pues como consecuencia logramos el desarrollo de aprendizajes posteriores de los que depende el poder oír, como la lectura, el razonamiento y la comprensión, ¿verdad? Entonces, ya con eso, pues ese es mi mensaje de cierre, ¿verdad? La atención oportuna, fundamental para poderle dar un cambio en la vida a estos niños que a pesar de tener una discapacidad auditiva, pueden seguir avanzando. Nosotros tenemos, no es que estemos tan viejitos, pero ya tenemos muchachos en la universidad, ¿verdad? Ya hay niños que están estudiando para abogados, que están estudiando en diferentes carreras, a pesar de tener sus audífonos, pero el proceso no ha sido fácil. Tenemos que involucrar a los papás, identificar el nivel de aceptación de la discapacidad auditiva y si es posible, en muchos centros que ustedes tienen la bendición de contar con un psicólogo, creo que también es importante, porque a veces los papás no nos hacen caso o las famosas pérdidas de seguimiento se dan porque esos papás o están muertos del miedo o están muertos de la tristeza y de la depresión. Entonces, nuestro trabajo como profesional de salud es identificar en qué lado se han trabado, en qué porción del proceso se estancaron para poderlos ayudar a que sigan avanzando, porque no queremos perder los años maravillosos del desarrollo del habla y lenguaje, ¿verdad? Entonces, creo que con eso terminamos.